siempre suele dar sueño, ¿verdad? Después de que uno come. Pero lo bueno que no estuvo muy pesado, ¿verdad? Estuvo algo ligero. Si puedes decir a los hermanos, por favor, que ya empiecen a pasar, hermano Robert, por favor. Gloria a Dios. La segunda parte, ¿verdad? De esta conferencia que nuestro hermano Vidal va a compartir con nosotros, ¿verdad? Es ahora la postura de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué debemos hacer? Y creo que es va a ser muy interesante, igual que la primera sesión. Así que recuerde que el hermano va a tener una sesión de preguntas, ¿verdad? También, ya al final, para que vaya preparando su pregunta, ¿verdad? Y con mucho gusto, ¿verdad? El doctor César, ¿verdad? Nos va a compartir, ¿verdad? La respuesta. Así que, ¿cuántos se han gozado? ¿Cuántos han recibido la enseñanza de la palabra esta mañana? Gloria a Dios por ello. Quiero decirle que esto que estamos haciendo, hermano, es gracias a Dios y que Dios, ¿verdad?, tuvo a bien acomodar todas las cosas para que nuestro hermano pueda estar aquí con nosotros. Así que prepare su mente, prepare su corazón y a recibir, ¿verdad?, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad?, voy a pedir por allá que haya que nos traigan otro micrófono para después, ¿verdad?, la segunda, para cuando se hagan las preguntas, que también se pueda grabar, porque se está grabando, ¿verdad?, en el video, y para que se pueda escuchar bien la pregunta que están haciendo. Y la persona que va a tener una pregunta, pues se le va a pasar su micrófono para que lo haga, y ya después el doctor nos estará, ¿verdad?, dando la respuesta. ¿Están listos, hermanos? Bien, pues así como estamos, vamos a recibir al doctor César con la segunda conferencia, ¿verdad?, de este día, la iglesia ante la agenda globalista. Gracias. Bien, pues vamos a tener la segunda exposición sobre la agenda globalista, que es una continuación obligada de la primera exposición. En la primera exposición estuvimos haciendo una relación de esa agenda globalista, lógicamente breve, por razones que creo que no se les escaparán. Podríamos estar hablando de cada uno de los aspectos de la agenda globalista durante horas y forzosamente tenía que ser una exposición breve. Nos quedamos en la materia de esta segunda exposición, y es qué hace el pueblo de Dios. Y entonces tendremos ahora una exposición un poquito más breve sobre cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios frente a esa situación, y después tendremos una sesión de preguntas. Yo sugeriría que si van a formular preguntas sería mejor que las escribieran en un papel y que alguien las recoja cuando yo acabe esta exposición. Yo creo que sería mucho más práctico, de modo que si tienen preguntas que se les hayan ocurrido ya o que se les vayan a ocurrir en el curso de esta segunda exposición, pues sería bueno si las escriben en un papel, no muy grande, en un papelito, y en algún momento yo creo que alguna de las personas presentes puede recoger esas preguntas y yo intentaré responder las más posibles. Pero pasamos a la segunda exposición. Bueno, ¿y qué hacemos? Que casi era la pregunta que quedaba flotando en el aire después de la primera exposición. El mundo camina hacia esa agenda globalista y parece que a pasos agigantados, si juzgamos lo que ha pasado en los últimos años. El mundo no solo camina en esa dirección, sino que además considera que la gran piedra en el camino que hay obstaculizando el avance en esa dirección son las iglesias evangélicas, y además todo indica que van a intentar infiltrarnos y, en la medida de lo posible, inmovilizarnos o destruirnos, porque somos su gran obstáculo, independientemente de que nosotros lo sepamos o lo queramos ver o nos agrade la perspectiva. Pero esa es la situación. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, las posibilidades que hay al respecto son varias. Como diría un conocido escritor, hay las buenas y las malas. Esto lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. Por supuesto, una de las posibilidades que tenemos es simplemente no querer ver la realidad y
escaparnos de ver la realidad escatológicamente. Es decir, estos son los señales indiscutibles de que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, no hagamos absolutamente nada. Yo no estoy tan seguro de que estos sean las señales, pero en cualquiera de los casos, pretender que no vamos a hacer nada porque esto indica de manera indiscutible que está cerca el arrebatamiento es un gravísimo error. Yo me convertí hace más de 40 años y si cada vez que a alguien se le ocurría que el arrebatamiento estaba cerca nos hubiéramos quedado paralizados, hay infinidad de cosas, además muy positivas y muy buenas, que no se hubieran producido durante más de 40 años. Y por cierto, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cómo hay gente que tiene la inmensa osadía de dar una fecha para el arrebatamiento, luego no se cumple y sin embargo la gente lo sigue escuchando. En el mes de mayo escuché a varias personas dando una fecha exacta de día, por supuesto este año y mes del arrebatamiento, no hace falta que diga que el mes de mayo ya pasó hace mucho, y veo que siguen teniendo programas de televisión, de radio, que siguen disparatando. Por lo visto hay gente que les sigue donando dinero además, es decir, no hay más realmente estafadores porque no se lo proponen. Si ante cosas como estas la gente no reacciona, es verdaderamente lamentable. Pero a donde voy es que es absurdo que pretendan ustedes eludir las responsabilidades presentes y la situación presente, pensando que a la vuelta de 2 semanas o de 6 meses nos vamos a ver libres de ella, porque eso es algo absolutamente absurdo. Es como si ahora mismo decidieran no tener alimentos en casa o no ocuparse de dónde van a estudiar sus hijos el año que viene o cosa parecida. No tiene el menor sentido. Segundo, aceptemos que estamos en una situación y que realmente nuestra misión es efectivamente ser testigos en medio de esa situación. Y a partir de ahí creo que el pueblo de Dios hay una serie de cosas que tiene que hacer. Primero, el pueblo de Dios tiene que aprender a distinguir la mentira. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis 3, recordarán que la caída del género humano se produce cuando de pronto la tentada Eva deja de distinguir mentiras. El primer intento del diablo es un intento que está envuelto en una mentira. Por lo visto no podéis comer de ningún fruto del árbol. Y el intento queda desactivado cuando Eva le dice, no, eso no es verdad. Podemos comer de todos, solo de ese no podemos comer. Cuando el segundo intento del diablo de, no os preocupéis, que vais a morir si coméis de ese fruto. Lo único que va a suceder es que se os van a abrir los ojos, que vais a poder distinguir el bien del mal, que vais a ser como dioses. Solo cuando esa mentira no es desactivada, finalmente Eva come del fruto, se lo da a su marido también come y a continuación viene una increíble e indescriptible cadena de desgracias. Lo primero que tiene que hacer el pueblo de Dios es aprender a identificar las mentiras. Si de pronto te hablan de la salud sexual y reproductiva de la mujer, que es algo que en teoría todos estamos de acuerdo, ¿quién quiere que las mujeres no tengan salud sexual y reproductiva? No seas tan ingenuo como para no darte cuenta de que ese es el letrero que se coloca al aborto. De manera que cuando de pronto hay una reunión en Nairobi de mujeres que lo que pretenden es impulsar la salud sexual y reproductiva, que sepas que la finalidad de esa reunión es avanzar el aborto en distintos países. Cuando te hablen del matrimonio inclusivo, no seas tan ingenuo como para pensar que es un matrimonio donde se van a llevar mejor los cónyuges. El matrimonio inclusivo es un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Cuando te digan que eres un fanático religioso o que eres un personaje intransigente porque no aceptas la ideología de género, no seas tan tonto para creértelo. Los fanáticos e intransigentes son ellos
que no toleran una opinión discordante, distinta e independiente como es la tuya. Y en ese sentido hay que saber identificar las mentiras y desmontar argumentos que se oyen tantas veces que la gente los acaba aceptando como si fueran propios y los repite. Por ejemplo, si dos personas se quieren, ¿por qué no se van a casar? Es decir, si al final Antonio y Juan se quieren, o María y Sara se quieren, ¿por qué no se van a casar? Pues por la sencilla razón de que no hay legislación en el mundo que permita casarse a dos personas solo porque se quieren. Un padre no se puede casar con su hija. Una madre no se puede casar con su hijo. Dos hermanos no se pueden casar. Un mayor de edad no se puede casar con una niña, aunque en algunos países eso sea legal y estemos avanzando en esa dirección. De manera que el argumento de si se quieren, ¿por qué no se pueden casar?, es absolutamente falso. Si yo me siento mujer, ¿quién me va a negar que soy mujer? Pues cualquier persona que no se haya vuelto loco o al que le hayan lavado el cerebro. Si a mí se me ocurriera decir en estos momentos que soy Juan el Bautista y me siento Juan el Bautista, y no se imaginan lo elocuente que soy yo cuando llego cerca del Jordán, pues seguramente antes de que acabara la exposición habría unos señores con una bata blanca esperándome para llevarme a un lugar donde me trataran adecuadamente. Pero sin embargo, si digo que en vez de César soy Cesarea, es posible que haya gente que me aplauda, porque finalmente he encontrado mi yo. De manera que no se dejen engañar, eso es absurdo. Y además, ese absurdo solo lo aplicamos de acuerdo a los principios de la agenda globalista y de la ideología de género. Si mañana, Dios no lo quiera, la hija de alguno de ustedes llega a casa y dice: papá, me miro al espejo y me veo como un hipopótamo, gordísima, enorme, no quiero comer. La niña, la pobre, parece que la acaban de deportar a un campo de concentración, pero ella sigue insistiendo en que se siente gorda y que se ve en el espejo como un elefante. Ningún padre responsable le diría: hija, no comas. Si tú sientes que estás gorda, es que estás gorda, aunque peses 30 libras. No, el padre la lleva a un especialista para que le trate la anorexia, porque esa niña puede acabar muriéndose si sigue aceptando como bueno lo que simplemente es una ilusión de su mente, pero no se corresponde con la realidad. Y eso que lo aplicamos con una enorme claridad en el caso de una persona que sufre anorexia, sin embargo nos negamos a aplicarlo cuando esa persona ha decidido que es de otro sexo. A veces se lo creen, a veces no. Recientemente hubo un caso en una prisión británica donde un hombre que alegaba que era mujer fue encerrado en una prisión femenina y violó a su compañera de celda. Se ve que, en fin, recuperó pasajeramente la cordura y lo único que se le ocurrió fue violar lo que tenía al lado. De manera que, en primer lugar, identifiquen las mentiras. No se dejen enredar por toda la verborrea, por todo lo que aparentemente son razonamientos lógicos, porque no dejan de ser consignas encaminadas a lavarnos el cerebro. Aunque el que pueda en un momento determinado lanzar esas consignas pueda ser un clérigo o pueda ser un pastor famoso o cosa parecida. Nosotros no creemos en la autoridad de hombres, creemos en la autoridad de las Escrituras. Y esto es algo tremendamente importante. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, donde vamos a ver un texto que no es un texto que se utilice mucho desde el púlpito, pero tiene su interés en concreto en el tema que estamos tratando ahora. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 21, porque esta es la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta para enfrentarnos con esta situación. En primer lugar, vamos a identificar las mentiras. En segundo, tenemos que recordar esto. Apocalipsis
capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Dice así: Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mismo Dios está hablando con Juan y le menciona cómo efectivamente Él va a dar gratuitamente del agua de la fuente, del agua de la vida al que tiene sed, y el que venza heredará todo como hijo de Dios, y a continuación da el listado de aquellos que van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense en la primera pareja, los cobardes y los incrédulos. Si quieren enfrentarse con esto, no podemos tener miedo. Y tenemos que recordar esto, porque seguramente si nosotros hubiéramos hecho el listado de los que van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre, bueno, es muy posible que más o menos en un 90% coincidiéramos con Dios, pero es curioso que a quien menciona en primer lugar es a los cobardes. Hay muchos que consideran que la cobardía es un defecto, no es que sea bueno ser cobarde, es un defectillo, una falta, una limitación, como quedarte calvo, ser bajito, algo así, pero vamos, tampoco son los que van en cabeza. Los cobardes y aquellos que se niegan a creer, los incrédulos. El pueblo de Dios no puede enfrentarse con este desafío si tiene miedo y si no cree en todo lo que Dios le ha dicho. Y esto es enormemente importante. Junto con identificar la mentira, no podemos permitirnos ser ni cobardes ni incrédulos, porque esos son los primeros que son despeñados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tercero, tenemos que recordar quiénes somos, y esto es enormemente importante. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y el Evangelio de Mateo es un evangelio peculiar, todos los evangelios son peculiares por algo, pero el Evangelio de Mateo es un evangelio muy peculiar, fundamentalmente porque es un evangelio dirigido de manera primordial a judíos. Es un evangelio que empieza con una genealogía judía que muestra que Jesús es el hijo de Abraham y es el hijo de David. Es un evangelio donde continuamente aparece ese sonsonete de para que se cumplieran las Escrituras y cita el texto de la Biblia que se cumple en la vida de Jesús, pero todavía va más allá. La estructura del Evangelio de Mateo es una estructura en la cual el evangelista ha colocado 5 grandes discursos de Jesús en paralelo a los 5 libros de Moisés. Cuando Moisés coloca en primer lugar su libro del Génesis, que es el origen del mundo, el origen del pecado, el origen del pueblo de Dios, Mateo coloca el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, que es el origen de la vida cristiana. No el final y la consumación de la vida cristiana, el origen. Y por eso está colocado como el primer discurso. Cuando Moisés coloca en segundo lugar el libro del Éxodo y muestra cómo el pueblo de Israel sale de Egipto con la idea de conquistar la tierra, Mateo coloca su segundo gran discurso de Jesús en Mateo 10, en que los discípulos salen al mundo para proclamar el reino de Dios y conquistar la tierra también. Y voy a detenerme aquí porque si no me voy a poner a explicarles el Evangelio de Mateo y vamos a llegar a la exposición de mañana. Pero
Mateo tiene una estructura muy clara. Ahora, cuando él empieza el Sermón del Monte, Mateo 5, él empieza describiendo cómo son los discípulos de Jesús. Es lo primero que dice. ¿Y cómo son los discípulos de Jesús? Son bienaventurados, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque nunca les falta dinero, porque expresan un deseo y se cumplen, como si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino, porque jamás se sienten pesarosos o con malestar. No. Son bienaventurados porque lloran. Son bienaventurados porque los persiguen. Son bienaventurados porque los calumnian. Son bienaventurados porque dicen cosas malas de ellos injustamente. Y uno diría, pero bueno, ¿desde cuándo eso es una felicidad? Sí. Son bienaventurados porque lloran, pero es que ellos van a ser consolados. Son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia. Ellos se van a hartar de justicia. Son bienaventurados porque hablan mal de ellos, pero si eso es lo que hicieron con los profetas. Son bienaventurados porque los persiguen por causa de la justicia y su recompensa será mayor en el reino de los cielos. Y Jesús empieza diciendo, no os podéis imaginar hasta qué punto sois bienaventurados, dichosos y felices. Bueno, ¿y ahora qué os define? ¿Qué es lo que define a un discípulo mío? Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5 y versículo 13. Primera definición de los discípulos que tenemos que recordar. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Lo primero que sois es la sal de la tierra, no una sal más del inmenso supermercado de sales que hay en este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, no hay más. Ahora, la sal, en la época de Jesús, muchos siglos antes y muchos siglos después, fundamentalmente no era un elemento para cocinar, sino para preservar contra la corrupción. Lo que hacía que el pescado o la carne no se pudriera y se conservara era la sal. Cuando hace más de 500 años los españoles llegaron a las costas de este continente, no voy a entrar en si eso fue una desgracia o una suerte, pero llegaron fundamentalmente porque sus alimentos se conservaban en sal. Y eso permitía que pudieras cruzar el Atlántico. El pescado, la carne no se pudrió y con eso y la galleta pues consiguieron llegar hasta las Antillas. Y Jesús dice, esta tierra, por el pecado, tiende a pudrirse. Y lo único que hace que una sociedad no se convierta en un inmenso pudridero sois vosotros que sois la sal de la tierra. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto la sal decide que se queda dentro del salero porque se está mejor? Vamos a ver, en medio de estas 4 paredes se está mejor que en ese mundo. La gente es agradable, te saluda, Dios le bendiga, hermano. Cantamos, oramos, con un poco de suerte el predicador no es excesivamente malo, estamos felices. ¿Por qué vamos a salir de las 4 paredes del salero? Pues porque la sal dentro del salero no sirve para nada. La sal tiene que estar siendo la sal de la tierra para evitar que esa tierra se pudra. Bueno, ¿y qué pasa si decidimos quedarnos dentro del salero porque así nos van a ver mejor? Es decir, que quieren llevar a este mundo a la destrucción, que quieren acabar con la familia, que quieren acabar con las relaciones entre hombre y mujer, que quieren acabar con todo lo bueno, hermoso y respetable que hay. Allá ellos. Vamos a quedarnos aquí dentro y encima dirán, mira, pues los cristianos al final no son tan fanáticos como parecía. Son gente liberal, ilustrada, respetuosa. Y ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. No seas tonto porque eso no va a funcionar.
Cuando la sal decide que no sala, cuando la sal decide que se queda dentro del salero, cuando la sal se hace inútil porque no cumple con su misión, no piensan qué agradable y liberal e ilustrada es la sal. Lo que piensan es, estos son un atajo de hipócritas y cobardes y los vamos a pisotear. Y los arrojan al suelo, como dice Jesús, y los pisotean. Y alguno dirá, está usted exagerando. No, ya lo he vivido. En el año 2006, en España, el gobierno decidió lanzar la primera oleada de leyes de ideología de género. El matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, la educación de niños en ideología de género desde los 3 años de edad. De manera que con 3 años que un niño está intentando resolver el complicado problema de atarse los cordones de los zapatos y de sujetar esfínteres, ya se le adoctrinaba en ideología de género. Y casi todo el mundo decidió que dejaba la sal dentro del salero. La gente que nos enfrentamos con esa situación, seguramente me sobrarían dedos en una mano para contarlos. Y en muchos casos la idea era, mira, vamos a dejarnos de historias, no queremos problemas. Cuando además el gobierno decidió que iba a dar dinero a esas confesiones religiosas no católicas que no armaran lío, se quedaron convencidos de que era lo que tenían que hacer, callarse. Y el día que el Congreso votó la ley de matrimonio homosexual, se trajeron a 2 pastores evangélicos para respaldarlo. Y uno de ellos, desde la tribuna del Congreso, dijo, estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos en España somos como César Vidal. Yo personalmente me parece estupendo, porque sería una gran desgracia que los evangélicos en España fueran como yo, pero en esa cuestión se equivocaba. Pero todo el mundo quedó contento. No nos persiguen, nos dan dinero, piensan que somos gente ilustrada. Esto no lo hemos podido hacer mejor. Y pasaron unos años y llegó la segunda oleada de leyes de ideología de género. Y empezaron a aprobarse las leyes contra la discriminación por razón de género, que no son nada más que las leyes que te van a perseguir si no te arrodillas ante la ideología de género. Y de pronto los pastores que habían decidido callarse, porque era mejor tener la sal dentro del salero, se encontraron con que de pronto si un día llegaba el director del coro y le decía, mire pastor, tengo de novio a Eduardo y desde este domingo nos vamos a sentar en la primera fila de la iglesia y a la vuelta de unos meses, si el Señor confirma nuestra relación, esperamos que nos case, se dio cuenta de que podían cerrarle la iglesia y acabar en prisión. O si de pronto llegaba su secretaria y le decía, mire pastor, que sepa que mi novia se llama Natalia, vamos a venir al culto el domingo las 2 juntitas, tomadas de la mano, y esperamos que nos case. Y de pronto el pastor se dio cuenta que si no las casaba, podían cerrarle la iglesia y quién sabía si además de una multa le podía caer un tiempo en prisión. Se asustaron. Y me pasé el año pasado, entre el coronavirus y el asesoramiento legal de iglesias en España, para que pudieran reformar los estatutos de sus iglesias y no acabar en prisión como consecuencia de una ley que avanzó porque en su día decidieron guardar silencio. De manera que recuerden esto, si la sal no sala, si la sal no es sal, si olvidamos que somos la sal de la tierra, eso no nos va a ganar el aplauso. Quizá al inicio nos pueden aplaudir algo. Eso lo que nos ganará es que nos acaben pisoteando, convencidos de que somos gente hipócrita, sin valentía y sin convicciones.
Pero no solo tenemos que recordar que somos la sal de la tierra. Fíjense lo que dice Mateo 5 y versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solo somos la sal de la tierra, sino la luz del mundo. No es una luz más dentro del supermercado de luces espirituales. Tú vas y compras media libra de luz mormona, o 2 libras de luz católica, o 3 libras y media de luz islámica. No. La luz del mundo somos aquellos que seguimos a Jesús. Y la luz no se puede ocultar. Es más, esta sociedad no tiene otra luz. Y si nosotros no irradiamos la luz de Cristo en esta sociedad está en tinieblas y seguirá dando tumbos y tropezando hasta que en una de las ocasiones caiga contra el suelo de la historia y se parta la cabeza, como ha pasado con infinidad de naciones, imperios y civilizaciones. De manera que, aparte de identificar la mentira y de rechazar la cobardía, tenemos que recordar 24 horas al día que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, porque no hay otra sal y no hay otra luz. Y realmente, si nosotros no cumplimos con nuestra misión, ¿quién lo hará? Cuarto, y esto no es menos importante, porque alguno aquí es posible que en estos momentos se siente un poco agobiado y apretado y angustiado y diciendo, pero qué panorama, o sea, de modo que tengo que ser sal y luz y no tengo que ser cobarde y tengo que identificar la mentira y ¿esto qué es? ¿No? Esto no deberían solucionarlo los políticos. En fin, Cuarto, recordemos que quien tiene las riendas de la historia es Dios y no los seres humanos. Y quien es soberano y señor de la historia es Dios y no los seres humanos. Hay una historia especialmente conmovedora en este sentido, que se encuentra en Daniel 2, y vamos a ver la conclusión de por qué la traigo ahora mismo a colación. Seguramente todos ustedes en algún momento de su vida han tenido esa experiencia no muy agradable, de que de pronto te despiertas por la mañana, has tenido un mal sueño, pero no te acuerdas de qué has soñado. Lo único que sientes es que te encuentras mal, o deprimido, o angustiado, o con malestar, desasosegado, pero no consigues recordar qué has soñado. Incluso la persona que esté casada, lo mismo le dice a su mujer o a su marido, me he levantado muy mal esta mañana, ¿por qué? No sé, un sueño que ha soñado, no sé, no me acuerdo. Eso le pasó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una mañana se levantó con un cuerpo malísimo por el sueño que había tenido, pero no se acordaba del sueño. Bueno, ya que tienes una corte llena de magos, de brujos, de caldeos, de hechiceros, de adivinos, que vengan y me solucionen el problema. Para eso viven del presupuesto general del imperio babilónico. De modo que llegaron. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y necesito que me lo interpretéis. Y todos se pusieron muy contentos. La ocasión de quedar bien delante de Nabucodonosor, la ocasión de mostrar que somos útiles, el dinero que se gasta el Estado babilónico con nosotros tiene una razón de ser. Majestad, decidnos el sueño y os lo revelaremos. Y Nabucodonosor dice, no, si del sueño no me acuerdo. Vosotros me contáis el sueño y lo reveláis. Y la respuesta es, bueno, Majestad,
nosotros queremos revelar el sueño, pero si no nos decís cuál es el contenido del sueño, ¿cómo lo vamos a revelar? Y Nabucodonosor, que se ve que ya se estaba hartando de toda aquella gente que vivía a costa del presupuesto y no hacía nada útil, casi como si fuera el welfare de este país, pues de pronto dijo, me estáis agotando la paciencia. O me decís el sueño y cómo se interpreta, os voy a ejecutar a todos. Porque me he dado cuenta de que sois un gasto totalmente prescindible e inútil. Y entonces cundió el pánico. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto a alguien se le encendió una lucecita por ahí. Hay un chico de estos judíos que se llama Daniel, que lo deportaron aquí a Babilonia. Este chico parece que tiene una especial conexión con Dios, quizá nos pueda sacar del problema. De modo que llamaron a Daniel, y Daniel oró a Dios, y Dios le dio el conocimiento para enfrentarse con la situación, y no les voy a contar el sueño de la estatua, ni la interpretación, ni nada parecida, pero sí me quiero detener en algo que Daniel dice y que deberíamos recordar. Daniel capítulo 2 contiene una afirmación que nosotros deberíamos de recordar a diario, porque en ocasiones la olvidamos con demasiada ligereza. Dice así en Daniel 2 y versículos del 19 al 22. Dice así. Daniel 2 desde el 19 dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora, fíjense en lo que dice Daniel, es breve, 3 versículos, pero deberíamos tenerlo muy presente, enfrentándonos con las situaciones que nos enfrentamos a diario. Sean grandes batallas como la agenda globalista, sean situaciones más pequeñas y referidas a nosotros. Primero, versículo 20. El poder y la sabiduría están en manos de Dios. El poder y la sabiduría no son nuestros, pero tampoco del enemigo. Puede tener poder y puede tener sabiduría. Como dice un refrán español, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bien. Pero el poder y la sabiduría están en manos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Segundo, y esto es enormemente importante, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Los tiempos y las edades no los deciden los seres humanos, ni siquiera los que creen que van conduciendo el tren de la historia. Generalmente ese tren se les acaba descarrilando en un momento o en otro. No son los seres humanos los que sujetan las riendas de la historia, ni mucho menos. El que cambia los tiempos y las edades, de acuerdo a su soberanía y a su voluntad, es el Señor. Y cuando de pronto los seres humanos te hablan de vamos al nuevo orden mundial, vamos hacia el milenio, el Reich de los 1000 años, vamos hacia la construcción del socialismo, vamos hacia lo que queráis. Finalmente, quien muda los tiempos y las edades es el Señor. Y no hay fuerza humana que vaya a torcer la voluntad de Dios cuando Él muda los tiempos y las edades. Tercero, y esto no es menos importante, sobre todo para los que se deprimen cuando no sale presidente el que ellos quieren. Versículo 21. Él es el que quita y pone reyes. Hay gente que de pronto se deprime muchísimo, incluso siendo creyentes,
cuando de pronto su candidato electoral sale derrotado. Parece que se les cae el mundo. Pero si es que nuestra fe no está en ningún candidato electoral, aunque sea el mejor del mundo. Es que Dios pone y quita reyes. Y Él sabe por qué pone y quita reyes. Y alguno dirá, pero es que a veces el rey es terrible. Sí, claro, cuando la nación decide darle las espaldas a Dios, Dios coloca esos reyes. Y cualquiera que haya leído el libro de Isaías o el libro de Jeremías, o haya leído Amós o cualquiera de los profetas, sabe que Dios actúa en los asuntos humanos y que en muchas ocasiones utiliza el devenir de la historia humana para castigar a pueblos que le han dado la espalda. Cuando Isaías tiene que decir con inmenso dolor que Dios va a utilizar a Asiria como una navaja alquilada contra el reino de Judá, seguro que Isaías estaba a punto de romper a llorar entregando ese mensaje. Pero Dios era muy claro. Es que en la historia, en muchas ocasiones, Dios pone y quita reyes, no solo para bendición, sino para juicio. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y en una situación en la que parece que una nación, en vez de avanzar hacia la prosperidad, la paz, la estabilidad, está dando pasos que parece que lo llevan hacia una situación crecientemente difícil. En esa situación tendríamos que aumentar nuestros llamamientos al arrepentimiento y decir, qué pena que el candidato este perdiera las elecciones. No. Arrepentíos, volveos hacia Dios, reconciliaos con Dios, porque Dios es soberano y Él quita y pone reyes y las cosas pueden ir todavía peor. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que recordar que Dios es soberano, no solo eso. Lo último que dice aquí Daniel es tremendo. Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Si alguien busca sabiduría, busca entendimiento, busca luz en medio de una época tenebrosa, el único camino, la única vía, el único sendero es volverse a Dios. Porque Él es el único que tiene sabiduría y entendimiento y otorga sabiduría y entendimiento. Él es el único que ve en medio de las tinieblas y es el único que nos puede dar luz. Y este texto es enormemente importante. No deberíamos estar tan angustiados a veces con ciertos resultados políticos. Deberíamos recordar que Dios es soberano y que nuestra misión es ser sal y luz. Y eso es enormemente importante. Quinto, y esto es bastante relevante, nuestra misión en medio de esta situación, aunque pueda ser muy entretenido hacerlo, no es dedicarnos a especular con el futuro escatológico, sino ser testigos de Jesús. Vamos a ir al libro de los Hechos y versículos del 6 al 8. Y este es otro de esos pasajes de la Biblia que deberíamos estar recordando 24 horas al día. Dice así en Hechos, capítulo 1 y versículos del 6 al 8. Jesús está a punto de ascender, se está despidiendo de sus discípulos, ha estado 40 días con ellos, les ha dado la promesa del Espíritu Santo y dice en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El querer saber cuándo va a ser la conclusión de la historia, cómo va a ser la conclusión de la historia y cómo de lejos estamos de la conclusión de la historia, esa es una manía de los seguidores de Jesús de los últimos 2000 años. Jesús está a punto de ascender a los cielos y los otros le dicen, bueno, pero esto ya está cerca del final. Y Jesús les dice que esa no es vuestra misión, que vosotros no tenéis que dedicaros a hacer esos cálculos, que eso no es cosa vuestra, que eso es una cosa del Padre. Bueno, pero es que yo veo un programa de televisión muy entretenido que aparecen lo mismo las lunas de sangre que un señor que le crece una pierna, que no pierdas el tiempo con esas tonterías, que no es esa vuestra misión. Vuestra misión no es estar haciendo cálculos sobre cosas que solo están en la potestad del Padre. ¿Y cuál es nuestra misión? Ser mis testigos. Y ser mis testigos, además, en un avance creciente. Es posible que al principio empecéis con lo que está más cerca. Y cuando os queréis dar cuenta, es posible que ya estéis testificando en la ciudad de al lado. Y puede que llegue un momento en que sea en otro estado. Y quién sabe si acabaréis mandando misioneros a otra parte del mundo. Pero esa es vuestra misión. De modo que no perdáis el tiempo con esas elucubraciones, si no lo podéis saber, si eso es algo que solo está en la potestad de mi Padre. Si escuchas a 20 especialistas supuestos en escatología y tienen 23 opiniones, porque hay 3 de ellos que tienen 2 opiniones a la vez, no perdáis el tiempo en eso. Vuestra misión es ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Sexto y último. No se trata solo de identificar la mentira, no se trata solo de no dejarnos llevar por el miedo, no se trata solo de ser sal y luz, no se trata solo de recordar la soberanía de Dios en todos los procesos de la historia, no se trata solo de recordar que nuestra misión no es dedicarnos a adivinar el futuro, sino a ser testigos de Cristo. Además, tenemos que saber que esta es una carrera larga. La gente a veces piensa que la vida espiritual es una carrera rápida, que está llena de fórmulas mágicas y que cuando pronuncias la fórmula mágica, como sucede con los magos, claro, de pronto se produce el resultado querido. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es una colección de fórmulas mágicas para que cuando pronuncias la fórmula mágica se produce ese resultado. No lo es. Y no es lo que enseña la Escritura. La vida cristiana es una carrera y es una carrera que puede durar mucho. Si me acompañan a la carta a los Hebreos, vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11. La carta a los Hebreos es un escrito muy especial. Voy a intentar controlarme, porque si me pongo a hablar de la carta a los Hebreos, yo imagino que quieren llegar a la cena de Navidad a tiempo y entonces esto podría ser peligroso. Pero la carta a los Hebreos es una carta muy especial. El autor escribe a un grupo de judíos que tiempo atrás creyó que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero los años han ido pasando y el templo está ahí tan hermoso y tan rutilante y tan impresionante como dice en Mateo 24, cuando lo vieron los apóstoles y se quedaron pasmados de lo que era el templo. Y el templo no solo está impresionante, sino que siguen ofreciendo todos los días el sacrificio y se siguen celebrando las fiestas, y un día, y otro más, y el siguiente. Y algunos de pronto han empezado a pensar, a ver si nos hemos equivocado y Jesús no es el Mesías. Porque esto sigue aquí en pie.
y no parece que esté muy afectado por el hecho de que Jesús instituyera el nuevo pacto en la cena de Pascua. Esto está igual. Y el autor de la carta a los hebreos escribe a ese conjunto de hebreos, de judíos, una carta muy interesante. En el primer capítulo les muestra que el Mesías es Dios, que Dios ha hablado muchas veces en el pasado de manera fragmentaria a través de los profetas, pero que ahora, al final de los tiempos, ha hablado en Hijo, dice literalmente en el texto griego, en la persona del Hijo. Y da una serie de textos del Antiguo Testamento para que los que leen la carta sepan que el Mesías no es un hombre solo, es Dios. En el capítulo 2, el autor de la carta a los hebreos muestra que el Mesías también es hombre, pero ojo, es un hombre sin pecado. Y precisamente porque es sin pecado, podía ser el sumo sacerdote que ofrecía su vida a Dios como sacrificio. Desde el capítulo 3, el autor de la carta a los hebreos va mostrando cómo todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, templo incluido, ya no tiene razón de ser. Continuamente el sumo sacerdote en el día de la expiación de Yom Kippur ofrecía un sacrificio por el pueblo y por él de expiación, pero como ese sacrificio en realidad no expiaba nada, era simplemente una imagen de la gran expiación que haría el Mesías, nunca se sentaba, siempre se quedaba de pie y sumo sacerdote tras sumo sacerdote se sucedían. Pero eso terminó en el momento en el que Jesús, una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio. Y el autor de la carta a los hebreos dice, al templo de Jerusalén le quedan 2 o 3 noticiarios. No tiene razón de ser. Espiritualmente esos sacrificios no valen de nada después del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Y por lo tanto veréis cómo ese templo va a desaparecer. Por muy hermoso, fastuoso y grandioso que se presente ahora, va a desaparecer. Y efectivamente desapareció. Pocos años después de cuando se escribió la carta, el templo fue arrasado y no se ha reconstruido jamás. Y al llegar a ese punto de la carta, el autor de la carta a los hebreos dice, para que entendáis esto, tenéis que tener fe. Y entonces empieza a ir hilando, a ir engarzando, a ir sumando ejemplos de fe. Los primeros ejemplos de fe son los ejemplos de fe que nos hubiera gustado protagonizar o al menos ver, ¿no? El pueblo de Israel, totalmente agobiado, está a las orillas del mar de las Cañas y detrás viene el ejército del faraón y en ese momento, por la fe, se abren las aguas del mar. El pueblo de Israel cruza las aguas y las aguas sepultan al ejército del faraón. El pueblo de Israel llega ante los muros de Jericó, que son inexpugnables, imposibles de tomar y de conquistar, pero por la fe soplan en las trompetas y los muros se caen. Un pastorcito que se llama David se enfrenta con un gigantón de más de 2 metros de altura, que vamos, le puede aplastar simplemente dándole así, pero por la fe el pastorcito derriba al gigante y hasta le corta la cabeza y el pueblo de Israel prevalece sobre los filisteos. Y multitud de ejemplos, los que hemos visto infinidad de veces en películas de Hollywood y son los que nos gustan. Y son ejemplos de fe. Pero el autor dice, pero no todos los ejemplos de fe son así. Capítulo 11... y versículos del 36 en adelante. Y fíjense porque esto es muy interesante. Dice así en Hebreos 11 y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay ejemplos de fe que efectivamente uno ve cómo se caen los muros de Jericó. Y uno ve cómo el gigante se desploma hacia atrás. Y uno ve cómo las aguas del mar de las Cañas cubren al ejército más poderoso de la época, el ejército del faraón. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, pero no todos los casos son iguales. Hubo creyentes que vivieron en épocas en las que se burlaron de ellos, en que los insultaron, en que los calumniaron, en que tuvieron que exiliarse, en que los encarcelaron, en que les dieron muerte. ¿Porque tenían poca fe? No. Todos estos fueron probados como gente que tenía fe. Y no titubeó, ni tembló, ni echó marcha atrás, porque les tocó una de esas épocas. Una época, como dice el autor de la carta a los Hebreos, en que la sociedad en la que vivían no se los merecía. Como dice la carta a los Hebreos, y la frase es verdaderamente tremenda, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Vivieron en medio de una sociedad, de una época, de una era que no se merecía a esa gente. Y vivieron así. Y no sabemos, solo el Señor sabe, si nosotros vivimos en una época en la que los muros de Jericó van a caerse, o vivimos en una época que no nos merece y que nos va a dar muy malas horas. No lo sabemos. ¿Y qué hacemos? El autor de la carta a los Hebreos lo dice a partir del inicio del capítulo 12, porque no sabemos en qué época nos ha tocado vivir, pero dice así, capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es tremendo. La vida cristiana, con agenda globalista o sin agenda globalista, no es una carrera de 100 yardas, es un maratón. Y en ese maratón hay que saber administrarse el aire, el aliento, el resuello. ¿Y cómo uno sigue corriendo esa maratón sin caerse en un momento determinado? Yo no sé si han tenido... Los deportes no me interesan especialmente, pero algunas cosas de los deportes sí. Y no sé si han tenido la curiosidad de ver a gente que corre la maratón y de pronto en un punto se desploma y no los levantas ni con una grúa. Ya no pueden más. ¿Cómo conseguimos no desplomarnos? Y el autor de la carta a los Hebreos dice, es muy fácil. Primero, no lleves más carga de la que debas. Quitaos de encima la carga de pecado, porque el pecado es como si te colocas una mochila con piedras a la espalda y pretendes correr. Y segundo, fija tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también corrió una carrera. Y sabía que en esa carrera había una cruz. Y sin embargo no dejó de correr la carrera porque sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y después ascender a la diestra del Padre, y siguió corriendo aunque en medio de la carrera hubiera una cruz. Despojaos del pecado, fijad los ojos en Jesús, corred con paciencia. Y este es un elemento esencial.
Si efectivamente queremos enfrentarnos con ese desafío o con otros desafíos, forzosamente tenemos que saber que es una carrera larga y que tenemos que correrla con paciencia, fijos los ojos en Jesús. Ahora, permítanme comentarles algo que me parece enormemente relevante en cuanto a esa carrera. Para que ustedes se hagan idea de hasta qué punto la carrera puede ser larga, pero podemos ver cosas absolutamente increíbles. En el año 1975 en términos históricos ha sido esta mañana un poco antes de desayunar, es algo muy reciente. La población de Hispanoamérica, de cuyos países seguramente en un 100% proceden ustedes, era en aquel momento en un 93% católica. El otro 7% de la población hispanoamericana eran, pues algún ateo perdido, supongo que sobre todo en Cuba, algún agnóstico perdido, gente que practicaba alguna religión afroamericana, como el vudú, la santería, etc. Algunas personas que pertenecían a alguna secta, como los testigos de Jehová, o los mormones, o los adventistas del séptimo día, y algunos evangélicos. Pero el 93% de la población hispanoamericana era católica. Del año 1975 al año 1995, la población católica pasó en Hispanoamérica de ser el 93% a ser el 80%. Y ese descenso se integró casi en su totalidad en iglesias evangélicas. Los evangélicos ya no eran una desgraciada minoría de locos en los distintos países, sino que crecieron de una manera absolutamente inexplicable en esos 20 años. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 80 al 67%, y no es extraño que eligieran al Papa Francisco porque pensaban que podía frenar el avance de los evangélicos en Hispanoamérica. En 20 años más, la mayoría de la población en Hispanoamérica puede ser evangélica, por primera vez en la historia. Y lo que eso significaría en términos no solamente de afiliación espiritual, sino social, educativa, económica, incluso política, es algo que ni siquiera podemos imaginar. Y podría significar unos cambios tan absolutamente extraordinarios para esa parte del mundo que seguramente se nos escapa a lo que se nos pueda pasar por la cabeza. Somos una generación crucial. Y nuestra generación en estos momentos vive tiempos difíciles, sin duda, tiempos desafiantes, sin duda, pero también tiempos que pueden marcar un antes y un después en la historia de las naciones al sur del Río Grande. No solo eso, los hispanos que viven ya al norte del Río Grande son un factor esencial para que esa transformación espiritual también se produzca al sur. No somos de los que se asustan. No nos vamos a dejar enredar por las mentiras. No nos vamos a dejar llevar por la cobardía. Vamos a recordar cada día que somos sal y luz. Vamos a recordar que tenemos una carrera por delante. Y vamos a tener presente que aunque en esa carrera en medio pueda haber una cruz, después de la cruz siempre viene la resurrección y la glorificación. Que el Señor los bendiga.
Y ahora, si tienen ustedes preguntas en relación con estas dos exposiciones, yo espero que alguien recoja las preguntas que puedan tener y que me las pasen y intentaré responderlas. No sé quién va a recoger las preguntas, eso sí que no lo sé, pero... No, están recogiéndolas, ¿eh? Bueno, vamos a ir empezando con estas. La primera que me han entregado, y voy a honrarla porque es la primera que me han dado, dice: ¿cómo podemos orar? ¿Qué palabras usar para pelear en el Espíritu? Vamos a ver, es típico del paganismo y de la magia, y ha pasado a algunas confesiones que dicen ser cristianas, como la Iglesia Católica, la idea de que hay fórmulas exactas para utilizar en la oración, ¿eh? Entonces, si uno conoce la fórmula y conoce exactamente qué palabras usar, pues esto funciona, y si no las conoces, pues esto funciona menos. No es lo que aparece en la Biblia, y yo creo que esto es algo que tenemos que saberlo, porque en última instancia lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y Él hace el resto. Si me acompañan a Romanos capítulo 8, aparece un texto en este sentido muy revelador en Romanos capítulo 8, y vamos a ver los versículos 26 y 27. Pablo está hablando en el capítulo 8 de la vida en el Espíritu, pero yo les prometo que no les voy a explicar el trasfondo de la carta a los romanos, aunque me sienta tentado a ello. Pero cuando llega al capítulo 8 y él empieza a hablar de la vida en el Espíritu, una de las cuestiones que plantea es que a veces no sabemos ni lo que pedir ni cómo pedirlo.
O sea, no se trata solo de que no sepamos cómo, supuestamente las palabras o las fórmulas, etcétera, sino ni siquiera el qué. Y Pablo dice así en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y la idea de Pablo es clara. A veces no es que no sepamos cómo, si es que hay un cómo, es que no sabemos ni siquiera el qué. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Somos seres humanos caídos, incluso aunque el Señor ya nos haya redimido. Seguimos teniendo una carga de nuestra carne de pecado encima. Y Pablo dice, bueno, pero no os preocupéis, porque aunque en nuestra debilidad y en nuestras limitaciones y en nuestra fragilidad ni siquiera sepamos el qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros de una manera que no seríamos capaz de describir si la escucháramos. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que ir buscando unas fórmulas que supone, que obligan a Dios a hacer lo que queremos o que nos abren puertas, etcétera. Tenemos que acercarnos humildemente a Dios, pedirle que haga su voluntad en nosotros, que nos muestre lo que quiere que nosotros sepamos en ese momento, y podemos tener la seguridad de que nos escucha y que además el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a ver, hay otra que dice: ¿quiénes son considerados como los que controlan el movimiento globalista? Bill Gates, los Rothschild, los Rockefeller, gracias. Hace ya varios años yo estaba hablando con Daniel Stulin, que es el primero que escribió un libro sobre el Club Bilderberg, que es una de las organizaciones globalistas, y ha escrito libros sobre el Instituto Tavistock, etcétera. Tenemos amistad desde hace años. Y en una conversación con él le dije, bueno, Daniel, ¿tú crees que el Club Bilderberg es el final de la agenda globalista, es lo último, el último peldaño? Me dice, con seguridad no. Yo pensé, yo tampoco, bien. Digo, bueno, ¿quién crees que está por encima de todo? Y me dice, no tengo la menor idea. Dice, esa es la pregunta del $1.000.000, no tengo la menor idea. No lo sabemos. Es decir, no lo sabemos. Conocemos algunos que son rostros visibles. Es decir, si alguien me pregunta, bueno, los Rockefeller forman parte de la agenda globalista, ellos mismos lo dicen. Soros forma parte de la agenda globalista y lo paga además. Bill Gates forma parte de esa agenda sin ningún género de dudas. Los Rothschild, no hay la menor duda. El Vaticano también. Pero si por encima de eso hay una cábala secreta que no conocemos, por utilizar el término que utiliza David Rockefeller en sus memorias, no conocemos quién está finalmente por encima de esa cábala secreta. No lo sabemos. Y si alguien me pregunta, ¿usted cree que hay poderes espirituales actuando por encima de esa cábala secreta? Yo no tengo la menor duda, pero no podría demostrarlo. Es decir, no pasa de ser lo que en un tribunal se conoce como la certeza moral. Es decir, yo tengo la certeza moral de que este hombre asesinó a su mujer, pero no lo puedo probar, no lo puedo demostrar y saldrá absuelto de la sala del juicio, aunque yo personalmente, en términos morales, no tengo la menor duda de que él fue quien la mató. De modo que esa sería mi respuesta. Me dice, yo creo en el rapto de la Iglesia. ¿Cree usted que nosotros somos la última generación de la Iglesia en la tierra? Pues yo también creo en el rapto de la Iglesia. No tengo la menor idea de si somos la última generación, sinceramente. No estoy eludiendo la respuesta. No lo sé. Y tengo que decir que la verdad es que tampoco me importa. Es decir, a mí lo único que me importa es que cuando el Señor me llame a su presencia, con rapto o sin rapto, me haya pillado trabajando y que
pueda decir como Pablo que yo he terminado la carrera, que he sido fiel y que espero la corona que el Señor dará a los que aman su venida. Dice, ¿cómo hablarles a nuestros hijos sin asustarlos? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo, primero, que los niños son niños, pero no son tontos. Es una cosa que algunos tienen problemas para entender, pero yo creo que es distinto. Un niño es un niño, tiene el desarrollo psicológico de un niño, aunque siempre hay niños, como los adultos, que son más sagaces y más avispados que otros niños, pero desde luego lo que no se me ocurriría jamás es confundir a un niño con un estúpido. Entonces yo creo que a un niño hay que contarle las cosas como son en la medida en que se puede contar a un niño de su edad las cosas. Y efectivamente, si de pronto, pues, no sé, vamos a suponer que un niño de 8 o 9 años llega a casa y dice, papá, ¿sabes que mi compañerito Antonio ahora dice que es una niña y que se llama Antonia? Y no sé cómo ver esto, ¿no? Pues yo hablaría con el niño y le diría, ¿y tú cómo te sientes, Juan? ¿Tú crees que eres un niño o una niña? No, yo soy un niño. ¿Ya que estás contento con ser un niño? Sí. Es lógico, hijo, has nacido como un niño. Bueno, ¿y qué pasa con mi compañerito? Bueno, pues está confuso. Intentaría explicarle cómo a veces los niños y también los adultos se sienten confusos, pero él no tiene por qué sentirse confuso, porque él además está en el seno de una familia que le protege de cualquiera de estas situaciones. Y el niño se puede quedar con la idea de que no pasa nada, de que su papá y su mamá lo van a proteger de cualquier historia y además le van a poder explicar las cosas. Y creo que con los niños hay que hablar de manera totalmente natural. Yo siempre hablé con mi hija de manera natural y había temas muy escabrosos y no me arrepiento de haberlo hecho. Creo que ha sido muy positivo en su maduración hasta que llegó a ser una mujer, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que hablar con nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Bueno, pues papá, ahora resulta que los niños pueden entrar en nuestro baño de niñas. Bueno, ¿y tú cómo te sientes, hija? Pues no me gusta. A tu papá tampoco le gusta, hija. Vamos a ver cómo intentamos que eso no suceda. Porque efectivamente los niños deberían de ir a un baño de niños y las niñas a un baño de niñas y las niñas tendrían que sentirse tranquilas y seguras en su baño. Dice, ¿cómo conversar con un joven o hijo que se siente que siendo mujer es hombre o si es hombre se siente mujer? Vamos a ver, hay varias posibilidades, habría que ver cada persona. Primero, la disforia de género, que es la sensación de que uno es del sexo distinto al sexo biológico que tiene, es algo que se presenta en un número pequeño de niños, pero que desaparece antes de llegar a la adolescencia. Es decir, la idea de pronto de una niña que le gustaría ser niño, por las razones más diversas, o que siente que se siente más identificada con los niños, o viceversa, es algo que se da en un número muy pequeñito de niños y de niñas, pero se da. Y se pasa solo, por regla general, antes de llegar a la adolescencia. Si de pronto llega una niña y dice, papá, yo me siento niño, en realidad quisiera que me llamaras Johnny a partir de ahora y quiero ir con los niños y tal, y uno le dice, mira, esto se te va a pasar. Además eres una niña, mírate al espejo, con esa cara, ¿cómo vas a ser un niño? Ya quisieran los niños tener una cara tan guapa como tú. Y efectivamente uno razona con el niño y la niña, es algo que se le pasará. Ahora, si de pronto dices, bueno, si la niña quiere ser un niño, no coartemos su libertad, que se hormone y ya se operará cuando sea mayor, etcétera, el daño que se causa a esa criatura puede ser irreversible. De entrada no va a tener un desarrollo biológico normal, porque se lo vamos a impedir inyectándole masivamente hormonas del otro sexo. De continuación, el cambio
psicológico que le vamos a provocar con la hormonación lo hace susceptible al suicidio 8 veces más que cualquier niño de su edad. De modo que como manera de librarte de un hijo es una de las que pueden ser más rápidas. Y finalmente nos encontramos con una persona que estamos desgraciándole la vida. Entonces, si de pronto alguien responde, como yo escuché a cierta abuelita que llevaba a un bebé a pasear al parque, ¿y qué es, niño o niña? Y respondió, es niña, pero cuando sea mayor que sea lo que quiera, pues seguramente su abuelita pensaba que le estaba haciendo un favor a la nietecita, pero no se hace idea de hasta qué punto le puede destruir la vida. Y esta es una de las cuestiones que lógicamente los medios de comunicación no quieren que salgan a la luz, porque ¿cómo vamos a decir que en los niños trans y en los adolescentes y en los adultos trans la cifra de suicidios se multiplica por 8? Porque sería un argumento totalmente disuasorio y no queremos disuadir a la gente, queremos que haya muchos trans. Y esta es una cuestión en ese sentido importante, pero de nuevo sucede así. Es como si me dicen, bueno, ¿y qué pasa si de pronto llega mi hija, que la pobrecita está delgadísima y me dice que se sigue viendo gorda y que se mira al espejo y que no va a comer más? Pues buscaría la ayuda de un especialista. Igual que en el caso de un niño que de pronto dice, pues a mí me parece que soy una niña, mamá. Pues, no, hijo, no, no eres una niña y se puede buscar apoyo psicológico, etcétera, pero evidentemente la solución no es ni aceptar eso, ni tampoco, además, impulsarlo, ¿no? Eso sería un gran error. Dice, ¿qué piensa usted sobre la construcción del Templo de Jerusalén y el retorno de Cristo? Hombre, se sale bastante del tema que he abordado, ¿no? Yo creo que llevo oyendo que van a construir el Templo de Jerusalén el año que viene algo más de 40 años. No digo yo que algún año a lo mejor no lo consigan, pero si yo tengo que juzgar por mi experiencia de los últimos 44 años, soy bastante escéptico al respecto. ¿Y que eso esté conectado con la venida de Cristo? Bueno, depende de la escuela de interpretación escatológica. Yo no veo la menor relación, pero vamos, esto es algo que he visto repetido muchas veces. Claro, uno va haciéndose viejo y va acumulando recuerdos, y yo creo que una de las pocas cualidades que yo tengo, que no son muchas, es la buena memoria. Entonces yo recuerdo desde bestsellers de hace más de 30 años que se titulaban Listo para reconstruirse, que han pasado más de 30 años y estaría muy listo para reconstruirse, pero se ha debido de morir esperando. O bestsellers donde era obvio que el anticristo era Saddam Hussein. Bueno, de Saddam Hussein no deben de quedar ya ni los huesos, vamos, a estas alturas, y podría seguir multiplicando cuestiones de este tipo. El pastor que a mí me bautizó hace ahora precisamente en estos días, 44 años, era un misionero inglés que de vez en cuando me contó anécdotas de su juventud que eran divertidas, ¿no? Entonces, él iba a una iglesia local, pero luego iba muy a menudo a una iglesia local de su misma denominación. No era su iglesia local, pero él visitaba mucho esa otra iglesia de su misma denominación porque predicaban mucho sobre escatología. Y entonces había un predicador que tenía identificado al anticristo y daba 30 razones por las que ese personaje era el anticristo sin ningún género de dudas. 30, no 2, ni 3, ni 5, ni 10, 30. El anticristo era Benito Mussolini, que fue ejecutado en el año 1945. Y él lo contaba, me acuerdo que me lo contó en el sentido de, hay que ser prudente con estas cosas, porque yo iba mucho a esa iglesia porque estaba muy claro cómo se iba a desarrollar el futuro y había 30 razones
para identificar a Mussolini como el anticristo, y fíjate ya el tiempo, hace ya más de 30 años que lo enterraron, ¿no? Y yo creo que hay que recordar lo que dice la enseñanza de Jesús en Hechos 1:7. No os ocupéis de algo que está en la voluntad del Padre, que eso no es vuestro. Ocupaos de ser mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Y si los recursos y el tiempo y el interés que se dedica en todo este tipo de cosas se dedicara a ser testigos de Jesús, veríamos una realidad mucho mejor a nuestro alrededor, sinceramente. ¿Cómo responder a mi hijo de 16 años sobre la globalista? Supongo que será la agenda globalista. Bueno, depende también de lo que pregunte su hijo de 16 años, ¿no? Pero en última instancia, yo creo que es evidente que sabiendo de lo que se habla, es decir, creo que hay muchas cosas en las que nuestros hijos nos obligan a aprender cosas. A mí eso no me parece malo, me parece muy bueno. Realmente hace que ampliemos nuestros horizontes y nuestra visión. Y yo nunca vería como una carga el tener que aprender cosas para explicárselas a un hijo. Yo no tengo hijos pequeños, no crean que estoy contento con ello, no me importaría tenerlos, pero no los tengo. Pero si ahora tuviera un hijo que fuera un niño o fuera un adolescente y eso me obligara a tener que aprender cosas, yo no lo vería como una carga. O sea, creo que me resultaría estimulante, ¿eh? Comprendo que haya padres que piensen encima las horas que tengo que trabajar a lo largo del día, llego a casa y el hijo este bueno para nada me viene con estas preguntas. Puedo entender que haya padres que lo vean así, pero a mí personalmente me resultaría estimulante el encontrarme con las preguntas de un tema que a lo mejor no conozco. Y también reconozco que a mí siempre me han resultado muy estimulantes intelectual y espiritualmente los adolescentes. Ayer o antes de ayer entró una persona en la cuenta de Twitter de una periodista española que se llama Inés Sainz, a la que por cierto yo entrevisté hace 3 o 4 semanas. Entonces Inés Sainz había hecho un comentario en un tuit muy elogioso de algo que yo había contado en uno de mis programas de radio. Y entonces alguien entró en la cuenta de Inés Sainz y dijo: yo conocí a César Vidal hace más de 30 años. Cuando yo era un adolescente, dice, y daba estudios bíblicos para adolescentes en campamentos evangélicos. Le queríamos muchísimo porque era muy cercano y siempre nos desafiaba y nos escuchaba, etc. Creo que es una de las veces que me he sentido más satisfecho en los últimos años, leyendo ese tuit. Identifiqué inmediatamente además a la chica, ¿no? Me puse en contacto con ella, está casada y tiene 4 niños, y alguno ya va a la universidad, el tiempo pasa enormemente, pero para mí realmente niños, jóvenes y adolescentes no son una carga, no son gente molesta, empeñada en saber cosas. Creo que es una parte del género humano muy estimulante, muy estimulante. Y supongo que yo he seguido escribiendo para niños y adolescentes con el paso del tiempo, aunque esto parezca poco serio a algunas personas, porque realmente me resultan muy estimulantes. Y antes de que nos demos cuenta nos van a sustituir, o sea que más vale que les hayamos dejado un legado como es debido. Si en 2030 se perdiera toda propiedad, también las iglesias serían del gobierno. En su opinión, tendremos que juntarnos en privado. Bueno, vamos a ver, yo creo que ellos mismos no están seguros de que en el 2030 van a llegar a todos sus objetivos, porque ya alguno de los impulsores de la Agenda 2030 está hablando de la Agenda 2050. O sea, quiere decir que se han puesto a mirar y han dicho, esto para esta década va a estar difícil, ¿no? A lo mejor los últimos objetivos vamos a necesitar 30 años en vez de 10, ¿no?
Yo a veces digo con mucha ironía y cierta maldad que teniendo en cuenta que una parte de la Agenda 2030 la tienen que llevar a cabo funcionarios, es muy posible que no lo consigan. Pero esto no deja de ser una maldad por mi parte, ¿no? Es decir, al final son empleados públicos, no es gente privada, de modo que es posible que en algún lado acaben haciendo descarrilar la agenda. Pero esto lo digo en broma, ¿no? Entonces, yo no lo sé. Yo creo que al final los cambios y las mudanzas de las épocas están en manos de Dios. Creo que Él pone y quita reyes. Creo que Dios detiene sus juicios cuando de pronto la gente de Nínive se arrepiente y pide perdón a Dios, como vio Jonás. Y creo que en última instancia, bueno, vamos a suponer que llegamos al 2030 y no tenemos ningún tipo de propiedad, ¿eh? Y vamos a suponer que las iglesias pasan a mano del Estado, etc. Nos reuniremos en las casas, en los bosques, en los lagos o donde sea, pero el Señor va a seguir protegiendo a su iglesia, ¿eh? Y deberían ustedes recordar que generalmente ciertas épocas difíciles el Señor siempre las usa para sacudir a su iglesia y expandirla más. Es decir, cuando de pronto decidieron perseguir a esa iglesia que había en Jerusalén, que estaban tan felices, que habían puesto las cosas en común, que tenían milagros todos los días, etcétera, y plaf, de pronto cae la persecución, se acaba el mundo feliz en el que vivíamos en Jerusalén, todo el mundo tiene que salir huyendo y solo los apóstoles se quedan en Jerusalén. ¡Qué desgracia! No, qué bendición. Porque la iglesia que tuvo que salir de Jerusalén casi a patadas llegó hasta otras partes del mundo y los que llegaron a Antioquía empezaron a predicar el Evangelio también a los que eran gentiles y no eran judíos. Y visto desde la perspectiva de la comodidad humana, qué desgracia que ya tuvimos que dejar de reunirnos en la casa de la mamá de Juan Marcos, que estábamos también y nos ofrecía, yo qué sé, un sándwich después de la reunión. Sí, aparentemente es así. Pero en la práctica eso fue un tremendo empujón para el avance del Evangelio. Y creo que eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Dice, ¿cómo podemos influir en los padres de los niños y jovencitos que están dentro de la iglesia para detener el adoctrinamiento en las escuelas? Hablen con ellos. Y quiero decir, no hay una fórmula mágica. Yo creo que hay muchas formas. Pueden hablar directamente con los papás, porque a lo mejor han visto algo en un niño o en una niña que es inquietante, o pueden convocar una reunión con los papás para preguntarles si les pasa algo en las escuelas o en las high schools, donde lleven a los chicos, cualquiera de estas cosas. Pero evidentemente la única manera en que lo van a saber es hablando con ellos. De manera que yo creo que es importante que puedan hablar con ellos, les puedan mostrar la situación en la que están y a partir de ahí trabajar. Sí. Hablo sobre Latinoamérica y Europa. ¿Qué nos puede decir de Asia y China y su papel en la agenda globalista? Bueno, vamos a ver. China aborrece la agenda globalista, no por razones espirituales. China sigue siendo una dictadura del Partido Comunista Chino y por lo tanto es un régimen definidamente ateo, pero considera que la agenda globalista es auténtico veneno para cualquier nación. Y en ese sentido es enemiga de la agenda globalista. Yo he tenido ocasión de viajar mucho a China en los últimos años, antes de la crisis del coronavirus, porque mi hija hizo su posgrado en China, vivió durante 4 años en China, y entonces eso me dio oportunidad de viajar muchas veces a China. Y recuerdo alguna conversación en la que, hablando con algún chino, por ejemplo, de la ideología de género, me dijo de manera tajante que a mediados del siglo XIX los británicos habían metido el opio en China a cañonazos, que era una manera de envenenar a los chinos y llevarse todo lo que pudieran, y que aquella vez los chinos no se pudieron defender, pero que esta vez no les iban a meter la droga de la ideología de género como en el pasado les metieron la droga del opio.
Y en ese sentido, no por razones espirituales, por razones de patriotismo, los chinos son enemigos encarnizados de la agenda globalista. Y de hecho no es sorprendente, es lógico que casi cada vez que Soros hace declaraciones públicas le dé coces a China, porque efectivamente China es un gran obstáculo. Si China se pasara a la agenda globalista, casi la película estaría terminada. Con China diciendo que no y Rusia diciendo que no y otros países diciendo que no, pues la cosa es complicada. Esto en cuanto a la agenda globalista. En términos espirituales, en la próxima década, el país con más evangélicos del mundo ya no será Estados Unidos, será China. El evangelio ha crecido espectacularmente en China. Ya en uno de los estados de China más de la mitad de la población es evangélica. Y los chinos desde hace décadas están enviando misioneros sobre todo al mundo musulmán, en un movimiento que ellos denominan el camino de regreso a Jerusalén. Es decir, el evangelio llegó de Jerusalén a China, se supone en algún momento, pues ellos están desandando el camino. Y hace cosa de un año y pico apareció en las noticias, porque esto son cosas que no suelen aparecer en las noticias, pero apareció en la noticia la muerte de 3 chinos en Siria, a los que había matado el Estado Islámico. Y uno dice que hacían los chinos, eran 3 misioneros evangélicos que estaban en Siria, los capturó el Estado Islámico y les dio muerte. La situación del evangelio en China verdaderamente es muy inestable. Es decir, te puedes encontrar con el gobernador de un estado que de pronto te dice que te va a ayudar a construir una iglesia más grande, porque la iglesia que tienes es pequeña, y él ha llegado a la conclusión de que como hay que cumplir una serie de objetivos económicos y los evangélicos son trabajadores, no mienten, pagan impuestos, etcétera, pues quiere tener evangélicos en su estado. A otros sitios donde hay pastores que sabe que todos los años los detienen 3 o 4 meses que pasan en prisión. Entonces cuando llega la policía ya saben que los detienen y van a estar 2, 3, 4 meses en prisión y luego los sueltan y vuelven a su iglesia y es una forma de vivir. Y otros sitios donde les hacen la vida muy difícil. Entonces, y hacen redadas continuas, ¿no? Por ejemplo, mi hija estuvo asistiendo a una iglesia en Beijing donde una de las instrucciones es que fueras siempre con el pasaporte, porque ocasionalmente la policía hacía redadas y si tú eras extranjero y llevabas el pasaporte no te detenían, pero si eras chino te detenían, a lo mejor solo te tenían 2 días detenido, pero estabas 2 días en una mazmorra. Entonces el consejo en su iglesia local era que fuera siempre con el pasaporte. El celo por el evangelio que tienen es admirable. Yo he estado en el metro de Shanghái y a mi lado iba una jovencita leyendo la Biblia con toda la tranquilidad del mundo y además su ejemplar de la Biblia estaba subrayado con anotaciones al margen y me puse a hablar con ella y todo. Hay seminarios en China, seminarios evangélicos, donde los jóvenes trabajan 8 horas y estudian 8 horas, pero 8 horas de verdad. Cuando se gradúan los mandan de 2 en 2 a lugares de misión donde no hay testimonio. Les dan solo el billete de ida, en la convicción de que si el Señor quiere que vuelvan, ya les dará el billete de vuelta a Él. Y en condiciones que yo tengo la sensación de que muchísima gente en Occidente, si le dijeran que va a trabajar en la obra en esas condiciones, diría, pero usted está loco, o qué fuma últimamente, o algo de este tipo, ¿no? O sea, desde muchos puntos de vista es impresionante. Y eso en una situación en la que no sabes qué te va a pasar, ¿eh? Es muy complicado. China, y sin embargo encuentras iglesias evangélicas incluso en poblaciones pequeñas. Es impresionante. En última instancia, el avance del evangelio, aunque la gente esto no reflexione mucho en ello, está muy
ligado al avance de los pueblos. Y si uno desea realmente el hundimiento de un pueblo, no tiene nada más que fomentar la idolatría y el distanciarse de Dios. Y si uno quiere la prosperidad de un pueblo, lo mejor que puede hacer es predicar el Evangelio en ese país. Es así, ¿eh? Es así. Bueno, me pregunta otra persona por la venida de Cristo, pero creo que eso ya lo he respondido. Vamos a ver, ¿es la vacuna contra el COVID parte de la agenda globalista? ¿Puede en un futuro ser la marca de la bestia? ¿Qué piensa del Bitcoin? Bueno, vamos a ver. Realmente, para ser sinceros, yo no hablo de cosas que no conozco. Entonces, esto hay gente que le desilusiona mucho, pero a mí me parece muy irresponsable hablar de cosas que no se conocen en profundidad. Entonces, sobre el Bitcoin, yo sugeriría que vayan a mi blog, a cesarvidal.com o a YouTube, y pongan Bitcoin y la voz, o Bitcoin y despegamos, que es la sección de economía que tenemos, y van a encontrar mucha información sobre el Bitcoin a partir de una persona que sabe del Bitcoin muchísimo más que yo, que es Lorenzo Ramírez, que es un miembro de mi equipo. Creo que es más responsable recomendarles que lo escuchen a él. Imagino que se sentirán un poco desilusionados, pero francamente creo que él sabe mucho más del Bitcoin que yo y me parece absurdo dar lecciones sobre el Bitcoin en este sentido. ¿Es la vacuna la marca de la bestia? Hombre, yo si empiezan a ponérsela en la frente a la gente, a lo mejor me empiezo a inquietar, pero de momento no parece que sea ahí donde están inyectando la vacuna a nadie y entonces no lo creo, pero vamos, si en algún momento forzosamente te clavan la vacuna en la mano o en la frente, a lo mejor empiezo a considerarlo. De momento a eso no han llegado. Y luego, ¿es parte de la agenda globalista? Vamos a ver. La agenda globalista ha aprovechado la situación del coronavirus. Un libro mío, que ha cumplido ahora un poquito más de un año, casi un año y medio, que se titula Un mundo que cambia, es un libro que se escribió antes de la crisis del coronavirus. Pero cuando el libro ya iba a imprenta, empezaba el coronavirus y entonces yo decidí escribir un apéndice sobre el coronavirus, comentando lo que previsiblemente iba a suceder en relación con la agenda globalista. Acerté en todo, no porque tenga una bola de cristal, ni mucho menos, sino porque generalmente la información que tengo es buena y además no me dejo llevar por los prejuicios a la hora de analizarla. Pero que iba a ser utilizado por la agenda globalista, esto era muy claro. Es decir, utilizado tanto aprovechando que las instituciones no funcionaban para avanzar la agenda globalista, como utilizado para llegar a una situación de crisis económica que esclavizaría más a las naciones. Todo esto es bastante claro, yo creo que no tiene ninguna duda. Que luego además alguno de los grandes personajes de la agenda globalista han hecho una fortuna en relación con la vacuna, eso es indiscutible. O sea, eso no hay manera de ocultarlo, y no solo Bill Gates. Y por cierto, y con esto concluyo, mi editorial de ayer del programa La Voz, que pueden localizar en cesarvidal.com o en cesarvidal.tv, etcétera, describía las condiciones que está imponiendo la Big Pharma a las naciones para venderles la vacuna. Y eso es pura agenda globalista. Es decir, a mí me llegó el contrato de 2 compañías farmacéuticas con una nación de Hispanoamérica, que yo en el editorial no comento quiénes son ni las unas ni la otra, pero es pura agenda globalista. Es decir, el hecho de que nosotros le imponemos totalmente lo que queramos y a usted no le queda más remedio que aceptarlo.
Me quedan 3, yo creo que las podemos contestar, ¿no? Bueno, me pregunta aquí si la vacuna y los globalistas están en un solo propósito. Bueno, yo creo que está ayudando mucho a la agenda globalista, ¿eh? Y los globalistas están encantados. Ya ir más allá, hasta donde sabemos ahora, me parece un poco arriesgado. Me dice, ¿es el metaverso de Zuckerberg y las cripto la preparación de la Agenda 2030 virtualmente? Pues voy a tener que volver a remitirme a mi amigo y colaborador Lorenzo Ramírez. La semana pasada en cesarvidal.tv dedicó un programa que se llama El Gran Reseteo, que ya tiene más de un año de emisión y que dura no menos de 1 hora cada semana, lo dedicó al tema del metaverso. Entonces, si alguien está especialmente interesado en ese tema, yo le recomiendo que vea el programa porque fue un programa extraordinario. Y la última dice, en su opinión, ¿qué es mejor, la escuela pública o enseñarle en casa a un niño de 5 años? Vamos a ver, el tema de la educación es un tema que a mí me importa mucho. Voy a hablar de él mañana, al hablar de la familia. Y yo creo que depende mucho de dónde está uno. Hay sitios donde la escuela pública todavía es una institución decente e imparcial y se puede llevar a un niño a una escuela pública y no pasa nada y la educación que recibe puede ser buena. Hay sitios donde la escuela pública es un instrumento de adoctrinamiento y yo procuraría sacar a un niño de ahí, salvo que uno esté dispuesto después a desadoctrinarlo cuando llega a casa. Con las escuelas privadas pasa lo mismo, es decir, hay escuelas privadas que son fiables, incluso que son cristianas, y hay otras escuelas privadas que son terroríficas. Y creo que hay padres que tendrían que pensar que entre las opciones educativas que hay para sus niños está el homeschooling, está la enseñanza en casa. Yo no creo que necesariamente esa sea la única opción, creo que depende mucho de dónde vive una persona, es así de claro, pero el homeschooling puede ser una opción muy buena. Conozco gente que practica el homeschooling, la educación de los niños en casa, que los resultados que tienen son muy buenos, no solo aquí en Estados Unidos, sino incluso en España y en países de Hispanoamérica. Y en Estados Unidos, al menos hasta hace pocos años, ahora mismo no lo podría decir con tanta certeza, no lo sigo tan de cerca, pero al menos hasta hace pocos años en las universidades estaban aceptando a los niños que habían sido homeschoolers muy positivamente. Es decir, había muchas universidades aquí en Estados Unidos que los consideraban muy bien porque consideraban que eran muy responsables, eran mucho más disciplinados que otros alumnos, eran chicos más serios y realmente no había problemas para que los admitieran en buenas universidades, ¿no? Porque consideraban que eran muchachos que no iban a crear problemas, que eran más cumplidores, más disciplinados, ¿no? Yo creo que es una opción que se puede estudiar. Y aunque voy a hablar de esto mañana, yo creo que la educación es posiblemente la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, tanto en un sentido espiritual como en un sentido material. En un sentido espiritual, porque realmente si enseñas al niño desde pequeño no se apartará de la ley de Dios, como dice el libro de Proverbios, cuando sea mayor. Y en términos espirituales es así. Y en términos materiales, porque realmente es lo único que no te pueden robar. Cuando yo tuve que exiliarme de España hace casi 9 años y tuve que empezar por 4ª vez en mi vida de cero, y esta vez de bajo cero, lo único que no me podían quitar era la educación que tenía. Es decir, cualquier cosa que me hubieran podido quitar, me la quitaron, ¿no? Pero lo que tú no le puedes quitar a una persona es la educación que ha recibido. Y da lo mismo si es un buen carpintero que si es un gran cirujano. No estoy hablando necesariamente de una educación
universitaria. Puede que no la tenga y sin embargo ganarse la vida muy bien. Entonces, la educación es enormemente importante. En términos espirituales, es lo que forma el carácter de un niño que se va a convertir en adulto. Y en términos materiales, es lo único que no le van a poder quitar. Le pueden quitar la cuenta corriente de su padre, las casas de su padre, los campos de su padre, pero no le podrán quitar la educación que tenga. Y eso es enormemente importante. Ha sido un placer servirles durante el día de hoy. Espero que nos podamos ver mañana y que tengamos tiempo también para la exposición y las preguntas. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Gracias.